qué esta escena me llama tanto la atención? Desde que la vi por primera vez, sin haber ni siquiera jugado el primer Silent Hill, como que me atrapó directamente. Y es extraño porque yo soy muy fan del terror, he visto muchas películas de terror, te puedo nombrar como todo lo que me afectó, el final de La Niebla, el final de Don't Look Now, la masacre de Texas, que son como imágenes que nunca se les van a uno de la cabeza. Incluso en videojuegos, cosas como la primera pelea con el tipo de la motosierra en Resident Evil 4, que hasta el día de hoy aparecen mis pesadillas. Por ejemplo, pelear con el coloso de agua, Idrus creo que se llamaba, en el Shadow of the Colossus. Pero todas estas cosas no son lo mismo, porque en caso de las películas tienes toda una narrativa que te lleva hasta ese momento, sobre todo cuando es el final, y en los videojuegos estoy nombrando pedazos de gameplay. Entonces, sin saber nada del contexto en específico en el que está pasando esta escena, ¿por qué me llama tanto la atención? ¿Por qué no la puedo olvidar nunca? Silent Hill es increíble. La creación de mundo que tiene viene a partir de las restricciones que tenían en el momento, porque igual Team Silent cuando se creó era un grupo súper pequeño nada más porque Konami quería hacer un juego de terror para competir con Resident Evil. Lo interesante es que lograron hacer cosas con las restricciones que tenía el Play 1, como que por ejemplo no podías renderizar cosas a más de, no sé, 2 metros de tu personaje, entonces que era preferible poner todo en niebla. Y ya cuando no era niebla, ¿qué hacíamos? Vamos a ponerlo todo en una oscuridad así terrible y en un mundo metálico y que todo sea como muy sucio y turbio. Obviamente es un tema técnico el no poder ver, pero el lado creativo también era extraordinario porque entonces te podías permitir muchas cosas, como por ejemplo crear un mundo bien grande para su momento, que eran como niveles muy abiertos, sobre todo en las primeras partes cuando exploras la ciudad. Ojo, parece ser muy grande, pero en verdad es cosa de unas calles estancadas, poner como unos pasos abiertos en ciertos callejones y ahí se da la ilusión de que en verdad estás explorando una ciudad completa cuando en verdad son como 4 calles. Jacob Geller, que es uno de mis videoensayistas favoritos de YouTube, hizo un video sobre esto en Silent Hill 2, que habla sobre el Uncanny Valley, esta relación rara que tenemos con las cosas que parecen muy reales, pero al mismo tiempo se nota que no lo son, y hablaba de las FMV de Silent Hill, que, nota de editor, FMV significa Full Motion Video, y estas son escenas pre-renderizadas por los animadores utilizando técnicas como el CGI, por ejemplo. ¿Listo? Y lo interesante de las FMV es que están, claro, fuera del engine del juego. Entonces no se tienen que regir por las mismas reglas que está el resto del juego como en cómo se ve y cómo se mueven los personajes. Dentro del mismo Silent Hill tenemos secuencias donde nosotros no controlamos el personaje y son como una suerte de cutscene extraña. Pero de ahí a pasar a las FMV es otro mundo completamente distinto. Piensen, el hecho de pasar todo el juego viendo personajes sin cara y de repente, coño, me manché con tinta. El hecho de pasar todo el juego viendo personajes sin cara y de un segundo a otro cambiar y que todos estos tengan unos movimientos tan realistas y tan extraños como que te choca, te corta completamente todo lo que pensabas del juego porque tú estabas hasta el momento controlando a un modelo de plastilina básicamente y de repente ves que es una persona con sentimientos y que se mueve de formas muy realistas por la manera en la que estaban haciendo las cinemáticas. Es muy extraño porque de alguna forma hace las cinemáticas más potentes, porque por ejemplo vemos en los juegos de hoy en día donde las cinemáticas básicamente son lo mismo que el juego, se ven iguales o el engine del juego es tan poderoso que puede renderizar cinemáticas que sean muy fieles a la realidad, pero en este caso hacer una separación tan distintiva entre lo que estamos jugando y lo que estamos viendo cuando no estamos en control en el personaje empodera más estas escenas y aparte les da una libertad creativa muy gigante porque por ejemplo este tipo de iluminación que tienen escenas como esta o el resto del juego es algo que no se puede lograr con el engine del juego normal en el gameplay. Y de hecho el Silent Hill ya de por sí tiene una iluminación extraordinaria. Yo creo que nunca había visto algo así en esa época sobre todo. Además Silent Hill tiene una cámara como súper cinemática, que por ejemplo en el Resident Evil y en estos juegos típicos de Survival Horror lo que tenías era una cámara fija, en verdad, como en las esquinas, de repente como desde abajo, un montón de ángulos, pero Silent Hill hace algo extraño que es como una cámara medio personalizable, que es cuando tú te metes en una sala por ejemplo, casi siempre la cámara está viendo a tu personaje. Entonces esto es horrible porque no ves a lo que te estás enfrentando y comienzas a escuchar el sonido de los monstruos. Pero tú puedes mover la cámara. Entonces esto te da más libertad, más agencia en lo que haces, porque no puedes decir como, no, la cámara estaba de cierta forma y no podía ver el enemigo. Y es más estresante tener que estar moviendo la cámara en el momento que te están persiguiendo, no saber qué hay adelante, no sé cuántos enemigos hay, si hay otra puerta. Es increíble lo que esto genera en el jugador. Y cómo nos acercamos a las cinemáticas también se relaciona con cómo nos acercamos al juego. No tiene como un mundo en el que tú vas de un nivel a otro, pero en verdad sí. Tenemos el nivel del hospital, tenemos el nivel del colegio, tenemos el nivel de la calle como tal al principio. Entonces nos lleva como muy gradualmente entre uno a otro y sabemos que estamos avanzando en el juego porque aparecen cinemáticas. Y aparecen estos momentos de historia que nos dice como ya, ahora en tal lugar está tu hija, tienes que seguir para ese lugar. O en tal lugar está una llave, no sé qué, entonces tienes que ir a ese lugar. Y te dan pistas, es interesante porque tienes que explorar este mundo abierto en teoría. Aparte, la separación de los niveles de esta forma, como hospital, colegio de nuevo, nos deja muy claro lo que tenemos que hacer. Porque en verdad en este tipo de juegos usualmente es complicado
entender hacia dónde moverse de un lugar a otro. Entonces es bueno tener como esa separación de las zonas a las que tenemos que progresar. Alivia mucho la tensión de no saber qué hacer, tener que buscar una guía, que por ejemplo yo odio. Posterior a esto, Team Silent seguiría haciendo de juegos como Silent Hill 2, 3, 4, todo este tema. Pero siento que hay algo tan especial en la era de Play 1, porque por ejemplo yo jugué mucho Play 2, pero nunca llegué a jugar un juego de terror de Play 1. Es interesante como ver en retrospectiva, sentirme yo como jugador amante del terror, ver cómo el Silent Hill se atreve a hacer cosas tan interesantes en el momento que era 96, algo así. 1999. Y sobre todo basándose en otros juegos como el Resident Evil, del que también tengo mucho que decir, pero no va de esto este video. Es fantástico cómo un juego tan viejo logra dar tanto miedo. Es increíble la forma que utiliza el sonido para guiarnos por el mundo y enfrentarnos a los enemigos. La forma en la que la luz interactúa con los personajes y cómo puedes apagarla y prenderla para ver más o ver menos y que te descubran o no. Y el interactuar con el mundo abierto en su forma como más primitiva posible. Y cómo todo esto esconde la forma en la que se desarrolló el juego y la forma en la que está en verdad construido el juego me parece fantástico, me parece brillante. Y es muy loco pensar que lo hizo un equipo como de 10 personas, algo así. Y novatos, aparte. No sé, siento que hay mucho que aprender de Silent Hill hasta el día de hoy. Como esa simpleza también puede llegar a los mejores efectos, como por ejemplo el hecho de que no haya olvidado esta escena de Lisa sangrando de la cara desde que la vi. Y solo esta escena me convenció de jugar el juego. Me encanta Silent Hill. Lo amo. Lisa.